Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos conectados. Hoy vamos a hablar de los miedos. Acuérdense que estamos en estas transmisiones de... A veces pensamos que el matrimonio lo vamos a salvar cuando cambiamos al otro, pero nos damos cuenta que cuando nosotros empezamos a hacer el cambio es como podemos empezar a transformar normalmente. Y esto es algo que me decían el otro día, Fabiola, porque me molesta mucho que me digan que me molesta muchísimo que digan que somos nosotras o que estamos en una actitud o que nos culpabilicen más bien o que nos hagan responsables de todo el dolor o todo el sufrimiento que traen las otras personas. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a hacer los cambios, las cosas empiezan a mejorar y esto vuelvo a reiterarlo porque no se trata de quién está haciendo los cambios, sino de cómo estás viviendo tu vida, cómo estás construyendo tu vida. Porque si algo va a cambiar en tu vida es porque tú así lo decides, es porque tú dices, yo quiero hacer algo diferente con mi vida. Tal vez la vida que tienes no la estás viviendo del todo en plenitud. Y esto a veces ni siquiera es cuestión de trabajo o de dinero, porque puedes tener un muy buen trabajo, puedes tener muy buenos ingresos, pero si no has encontrado tu sentido y tu propósito de vida, pues créeme que esto va a ser bien difícil para ti. Y aquí de lo que se trata es que tú empieces a construir la vida que sí quieres, que tú empieces a hacer esos cambios que se necesitan, que tú empieces a hacer esas transformaciones, que empieces a poderte conectar con esa mejor versión, no mejor versión, sino que empieces a expandirte. Y expandirte es que logras desarrollar todos tus talentos, todas tus capacidades, que puedas quitar todo el dolor y el sufrimiento, porque si algo sí tengo muy claro es que cuando nosotros nos estancamos es porque no logramos tal vez sanar todo el dolor que traemos, porque una persona me queda más que claro que no nos estancamos porque queremos, sino porque traemos dolor en el alma y necesitamos sentirnos acompañados y guiados y saber que mis emociones son válidas, saber que como yo me siento es válido y que no se trata de si soy una mala o una buena persona, simplemente se trata del dolor que llevo acumulado, porque yo se los digo a veces cuando estamos en sesión, lo que tú me cuentas a mí es en una hora, pero todo lo que has vivido a lo largo de tu vida solamente tú lo sabes. Entonces, cuando tú estás listo o estás lista para hacer estos cambios, es que los cambios empiezan a ocurrir. Y bueno, hoy vamos a hablar de nuestros miedos y díganme quién no ha sentido miedo. Obviamente, creo que muchos de nosotros hemos sentido miedo, muchos de nosotros nos hemos atascado por ahí, nos hemos robado tal vez sueños, oportunidades, tal vez dejamos pasar muchas cosas por el miedo. Y aquí quiero hacer dos menciones. La primera de ellas es que el miedo es algo completamente normal, como es el amor, como es el coraje, el enojo. Son emociones que nos permiten un crecimiento, pero ¿qué pasa cuando esa emoción es más de lo que debería de ser? ¿Qué pasa cuando el miedo es tal que no me permite accionar, que no me permite moverme, que me mantiene estancado y que me está robando eso, oportunidades, sueños, crecimiento, que no me está permitiendo desenvolverme? Y esto es de lo que vamos a hablar justamente el día de hoy. No el temor, no, perdón, no más bien no el miedo, sino el temor entendido como aquellas cosas que nos están limitando, aquellas cosas que nos están robando oportunidades, aquellas cosas que nos están manteniendo en una frecuencia baja. ¿Y a qué le llamamos frecuencia baja? Y este es el primer punto. La frecuencia baja es, imagínate tú cuando has tenido miedo, te quedas en una situación de parálisis, ¿no? La parálisis es algo que te quedas inmóvil, que no sabes cómo accionar, que te estás atascando, que estás observando, que a lo mejor pueden ser cosas no reales y esto es algo que hay que entender. Eh, el temor es algo que no está de acuerdo a la realidad, ¿sí? Tengo miedo a lo mejor a, ¿a qué será? A que caiga un meteorito, ¿no? Tengo miedo tal vez a lo mejor a... Hay miedos que son, hay temores que son infundados, ¿sí? Temores
por ejemplo, que me corran y a lo mejor en este momento ni siquiera tu trabajo corre peligro. Tal vez el temor a que mi pareja me deje, pero hoy en día resulta que sí tienes a tu compañero y más bien es un temor tuyo a la soledad, al abandono. Un temor puede ser también a no tener dinero y en realidad hoy tienes dinero y hoy tienes lo necesario para vivir y estás pensando en el futuro, no voy a tener dinero, o que les pase algo a mis hijos también, ¿no? O que no lleguen los clientes, o que no me compren, o que me vaya mal, o que me quiten mi casa, o que las cosas no salgan como yo pienso. Bueno, esos son temores. Y ahí hay que ver hasta dónde esos temores son realmente ciertos y hasta dónde esos temores pues no tienen validez. Y esta es la primera distinción que quiero que hagamos. Es una distinción de ¿estamos viviendo con temor o estamos viviendo con miedo? El miedo nos va a mantener seguros y protegidos. Si en algún momento les decía así, por ejemplo, ahora mismo te asomas a la ventana y ves que a lo mejor afuera hay un león, una pantera, un caso extremo, pues obviamente no vas a salir y ahí es donde actúa el miedo y el miedo te dice no salgas, ten cuidado porque afuera hay un animal y se ve peligroso, entonces mejor quédate aquí. Ese es el miedo, que es un miedo que sí es real y es el que nos mantiene a salvo y nos mantiene protegidos y seguros. Pero cuando el temor está afuera, el temor actúa, el temor te dice, mira, puede ser que haya un animal, puede ser como que esté agresivo, pero en realidad te asomas y no hay nada. Y este es el primer punto. Aprende a distinguir cuáles son temores que son infundados y cuáles son miedos reales. Y lo primero que te voy a invitar a que hagas es haz una lista donde tú logres identificar todos tus miedos. Escribe todos tus miedos. Los miedos pueden ser tener un fundamento, como decir, me asaltaron alguna vez y tengo miedo a que me vuelvan a asaltar. Bueno, ahí tiene un fundamento. Por eso también te aseguro que eso también se trabaja. Yo lo he trabajado en algunas sesiones y también se trabaja. El temor a que me vuelvan a pasar cosas que a lo mejor ya te pasaron, esos miedos son reales, pero se trabajan con terapia, se trabajan con programación, hablando de ellos, y ahí sí es algo en lo que yo te puedo ayudar. Pero si tú, por ejemplo, tienes miedos, empieza a hacer una lista y empieza a identificar cuáles son esos miedos reales, cuáles son esos miedos que a lo mejor sí tienen un fundamento y cuáles son los miedos que solamente están en tu cabeza y que te están robando energía. ¿Y a qué le llamo energía? Me mantengo preocupado, ansioso, con miedo, no puedo a veces ni pensar, no puedo ni siquiera accionar. Eso es una frecuencia baja. A eso le llamamos que el temor te está robando energía porque no te está dejando accionar, no te está dejando hacer las cosas que tú quieres o que tú necesitas, o te está tal vez obstaculizando y entonces a lo mejor te está saboteando o de repente te traicionas. Te propones que esta semana sí vas a comer saludable y resulta que no comiste. Bueno, ahí empieza a identificar cuáles son esos temores y esos miedos y si realmente tienen fundamento. Ese sería el primero. El segundo punto que quiero hablar hoy es que el enemigo, a veces pensamos, pónganme ahí en los comentarios, ¿cuál será el enemigo del temor? ¿El temor es contra qué? Si yo tengo temor, o más bien si lo contrario del temor, ¿qué sería? Pónganme ahí en los comentarios. Lo contrario del temor sería que yo fuera, ¿qué? Una persona, un hombre, una mujer, ¿qué? Valientes, por aquí me escriben. Miren, lo contrario del temor no es la valentía, sino es el amor. Cuando nosotros estamos en una frecuencia de amor, nosotros logramos transmitir y logramos irradiar. Cuando nosotros tenemos ese amor para compartir para nosotros mismos, sabemos que podemos enfrentar las situaciones. Esto no quiere decir que te vas a aventar a hacer todas las cosas, porque en realidad no todo conviene, pero sí vas a lograr identificar cuáles son las cosas que me convienen, cuáles son las cosas que son mejor para mí, y te vas a aventar a hacer las cosas con la seguridad y la confianza de lo que tú en realidad eres. Pero cuando tu cabeza está llena, como te decía, de todos estos miedos, difícilmente vas a tomar buenas decisiones. Y si no hay un nivel de conciencia claro, hay malas decisiones. Y si hay malas decisiones, también hay muchas cosas o muchos aprendizajes que todavía que no te estás permitiendo. Por eso yo te vuelvo a repetir, haz una lista de todos tus miedos, identifica si son temores o son miedos reales, si realmente tienen un fundamento. Y por el otro lado también ponle las cosas con las que puedes a lo mejor combatir
bueno, no sé si combatir, pero a lo mejor visto desde el amor, ¿cómo le puedo hacer para que esos temores no sean a lo mejor tan fuertes? Y aquí tal vez no se dan cuenta, pero cada emoción está relacionada a un órgano. Y quien sufre mucho de miedos es una persona que normalmente va a sufrir de dolores de rodillas, que normalmente va a sufrir de dolor de espalda baja, que van a sentir una pesadez en la espalda, problemas en vías urinarias, en riñones. ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción que se queda atrapada. Si tú no logras darle una buena salida a todas esas emociones de temor, de angustia, se quedan en tu cuerpo hasta que logres darle salida. Por eso te invito nuevamente a que tú hagas una lista de todos esos temores que tienes y que logres identificar si son temores reales o son temores que solamente están en tu cabeza porque en algún momento a lo mejor sufriste una situación que no convenía. Entonces, el segundo punto era: el enemigo del temor no es ser valiente, o más bien lo contrario del temor no es la valentía, sino vivir en el amor. Por eso el sabio maestro Jesús decía: no tengan miedo. Pero no tengan miedo es: confíen en mí, tengan paz, tengan calma, ¿no? Vivir en el amor es eso, vivir en la calma, vivir en la paz. Y no por nada Jesús nos decía: no tengas miedo. El tercero es que la diferencia, y esto ya se los había dicho, es el temor es distinto al miedo, y ese miedo hay que lograr, a esos temores hay que darles una salida y hay que darnos cuenta si son temores reales o solamente están en nuestra imaginación. Y hasta aquí vamos haciendo las cosas un poquito más, a lo mejor comprensivas. Yo creo que son comprensibles más bien. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido miedo. Váyanme poniendo ahí en los comentarios cuáles son a lo mejor algunos de sus miedos. Yo sé que a veces es difícil hablar de nuestros miedos. A veces es difícil porque nos sentimos juzgados o nos sentimos que nos vayan a comprender, o de pronto dejo un comentario aquí cómo la gente se va a enterar cuáles son mis miedos. Pero en realidad cuando tú les hablas de tus miedos, lo que estás haciendo es que les estás quitando fuerza. Cuando tú los dices, pierden esa fuerza. Aquí pasa al revés. A veces decimos: no voy a decirlo porque se me ceba o porque no va a pasar, ¿no? Pero aquí es completamente al revés. Cuando tú hablas de tus temores, cuando tú hablas de las cosas que a lo mejor no te gustan, es una forma de quitarles fuerza, y al quitarles fuerza también les quitas poder en tu mente. Por ejemplo, en mí uno de los grandes temores que yo tenía era alejarme de mis papás, sobre todo de mi mamá. Era uno de los grandes miedos que yo tenía. Cuando era niña, olvídense, hablar de la muerte era algo que a mí me mataba. Entonces pónganme en los comentarios a quiénes de ustedes también han tenido esos temores, a quién de ustedes también les ha pasado que tienen miedo a la muerte, que tienen miedo a perder a un familiar, que tienen miedo a lo mejor a ser engañados o engañadas, que tienen miedo tal vez a no tener dinero, a perder el trabajo. Hay tantos miedos que nosotros mismos ni siquiera nos permitimos decirlos, y eso sí te mantiene atascado o te mantiene atascada, porque una vez que tú hablas las cosas que no te gustan, entonces se puede hacer algo para que se transformen. Cuando tú ya te permites decir cómo te sientes, las soluciones empiezan a venir, antes no. Entonces, retomando los primeros 3 puntos que llevamos hasta aquí, el primero de ellos es que el temor es una vibración baja. Por vibración baja me refiero a cuando estás en una situación de temor, te sientes cansado, agotado, no tienes ganas de hacer nada, te sientes triste, deprimido. Eso es una emoción baja. El segundo es que el enemigo del temor no es ser valiente, o sea, lo contrario del temor no es la valentía, sino es vivir en el amor, reconocerte, reconocer tus talentos, tus dones, tus capacidades, igual que reconocer las cosas en las que a lo mejor no eres tan bueno, pero que vas a estar ejercitando para moverte, para empezar a accionar, para decir, a lo mejor, por ejemplo, a mí en algún momento al principio me costaba muchísimo trabajo estar en la cámara, ¿no? Si no fuera por mi esposo que me ayudó. Y si yo veo, por ejemplo, el primer video que grabé, yo me escondía, tenía miedo. Entonces,
hasta dónde es necesario reconocer nuestros talentos, nuestras capacidades, pero también irlas desarrollando. Y el tercer punto es distingue entre tus temores y tus miedos. Haz una lista entre los temores y los miedos y empieza a identificar si son temores reales, si realmente tienen un fundamento o solamente son parte a lo mejor de ideas o de situaciones que no quieres experimentar. El punto número 4 es que las cosas significativas pasan en tu vida cuando te permites atravesar la barrera del temor, cuando tú te permites decir sí, tengo miedo, pero lo voy a enfrentar. Y mi esposo decía una vez que cuando él recién lo metieron a natación, dice, a mí me daba pánico. Estábamos en la alberca y yo corría alrededor de la alberca y el maestro iba detrás de mí. Y de pronto yo veía cómo él agarraba a los niños y los aventaba a la alberca. Dice, y a mí me daba miedo, pero me aventaba. Prefería yo aventarme a que él me aventara. Entonces, ¿cuántas veces en la vida te tienes que aventar a hacer las cosas? Con miedo si tú quieres, con todo a lo mejor él me van a juzgar, y si no me funciona ahí. Y a veces hay que aventarte porque cuando tú te avientas es cuando te empiezan a pasar y a suceder las cosas. Por ejemplo, a mí a raíz igual de que he empezado a hacer estos en vivos, pues he logrado conectar con muchas más personas, he tenido un poco más de trabajo. De repente me llegan muchos mensajes que me dicen gracias por el apoyo que me estás dando, gracias porque a través de los videos me estoy empezando a reconocer también. Y ese es el objetivo, que tú te enfrentes a tus miedos, porque cuando tú logras enfrentarte a esos miedos, también te das cuenta que logras impactar la vida de otras personas. Te das cuenta que eres más capaz a lo mejor de lo que tú pensabas. Hay cosas que a lo mejor dices, wow, yo no me pensé que yo era capaz de hacer esto y de pronto me aventé. ¿Cuántos negocios han empezado así? Porque me aventé, porque a pesar del miedo yo estaba seguro y estaba convencido de que esto era lo que yo quería. Entonces las situaciones significativas pasan en tu vida cuando te permites pasar la barrera del miedo. Todos en algún momento hemos tenido esas barreras del miedo y nos hemos enfrentado y hemos salido adelante. Entonces no tengas miedo de hacer las cosas, más bien ten miedo de aquellas cosas que no has hecho, porque yo creo que si de algo a lo mejor nos vamos a quejar es llegar a cerca de la muerte y decir me faltó hacer. Ahí sí creo que es más difícil, tienes que aventarte a hacer las cosas, tienes que permitirte ser tú mismo, ser tú misma, tienes que ir detrás de tus sueños. Es algo que yo siempre se los he dicho, una de las grandes o de los 3 pilares que tengo es ayudar a las personas a cumplir sus sueños, ayudarte a que vuelvas a soñar. Aquí tengo, dice, la diferencia entre un pensamiento de temor viene de la mente como un aviso para mantenerte en un estado de alerta. Incluso aquí es como para pedirle a Dios, ilumíname si esto es para mí. Pero si aquel miedo te está generando mucha angustia, si aquel miedo te está generando mucha preocupación, ese no es un pensamiento de Dios, ese no es un pensamiento que te venga de Dios, porque en Dios no existe el temor, en Dios no existe el castigo, la culpa. Entonces ten cuidado hacia dónde están dirigidos tus pensamientos, ten cuidado si estás vibrando en una frecuencia de temor o estás vibrando en una frecuencia de un miedo que te está avisando para que tú empieces a hacer algunos cambios. Por ejemplo, yo tengo miedo de enfrentar o de poner un negocio, ¿no? Ese puede ser un temor, pero si tú estás alineado a las cosas o estás convencido de que tú vas por ahí y realmente crees que ese negocio va a funcionar, te avientas y lo haces. Pero si tu cabeza ya empezó a pensar, es que hay muchísima competencia, es que si no, entonces no lo hagas, porque con miedo, si tú haces las cosas con miedo, creo que las cosas no se dan así. Tienes que hacerlo desde la intención interna de decir, esto lo hago porque realmente estoy convencido, lo hago porque realmente estoy convencida, porque me conozco, porque conozco mis capacidades y porque me voy a enfrentar a esto con la firme convicción de que las cosas buenas me van a pasar. Y por último, y esta ya es el último punto, que tiene mucho que ver con el segundo que yo les decía, el amor.
Y nada más es para resumir, es que en el amor perfecto no existe el temor, en el amor perfecto no existe el miedo. ¿Y cómo trasladamos esto, por ejemplo, ahorita que estamos viendo, cómo lo traslado al matrimonio? A veces los temores más grandes en el matrimonio pueden ser: me va a engañar, me va a lastimar, no me ama, no me quiere. Esos temores que están en tu cabeza son los que muchas veces obstaculizan la relación de matrimonio. A veces los temores pueden estar afuera, en el no me alcanza, no tengo dinero, mi trabajo no va bien, que pueden ser a lo mejor reales, ¿no? Pero muchas veces nos mantenemos pensando en el futuro, y por estar viviendo el futuro no estamos viviendo el momento presente. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo el momento presente, ese es el mejor momento en el que deberíamos de vivir, en este momento aquí y ahora. El conectar con tu respiración, el sentirte vivo, el poderte mover, el poder agradecer que tienes salud, que puedes ver, que puedes caminar, que te puedes mover. E incluso si tú estás ahora atravesando por una enfermedad, el hecho de decir: puedo respirar, tengo una persona que está conmigo, que me ayuda, son cosas que a lo mejor son básicas, pero no nos damos cuenta. Si nos falta la respiración, nos falta todo. Y cuando empezamos a reconectar con esa respiración, cuando empezamos a reconectar con este momento presente, es cuando podemos dejar fuera el temor. Por eso aquí la frase es: el amor perfecto echa fuera el temor. Cuando solamente te enfocas en agradecer aquí y ahora. Muchas veces estamos en el trabajo y estamos pensando a lo mejor en el compañero o en la compañera, o en la discusión que tuvimos con la esposa o con el esposo, o en el jefe que nos está, a lo mejor traemos la presión del trabajo, o traigo el acelere de que voy a manejar en tráfico, o que voy a, qué sé yo, un montón de cosas. Entonces, si tú te mantienes pensando en todas las cosas que no tienes, o todas las cosas que te faltan, pues te vas a llenar de miedo, te vas a llenar de caos, de frustración, te vas a llenar de pánico, porque tan solo lidiar con el tráfico, porque a lo mejor en la oficina necesitas lidiar con nuevos proyectos, porque a lo mejor en el trabajo te están exigiendo más responsabilidades, y eso también es difícil. Por eso el amor perfecto echa fuera esos temores, porque si tú te mantienes en este momento presente, si tú te mantienes en el aquí y en el ahora, vas a ser capaz de no solamente transformar tu vida y liberarte de esos miedos, sino vas a ser capaz de ir tras esos sueños, de encontrar tu propósito de vida, de no a lo mejor estás viviendo la vida por vivirla, porque tienes que levantarte, sino realmente levantarte todos los días con las ganas de decir: estoy haciendo lo que me gusta, estoy viviendo realmente mi vida, porque tú eres el actor principal de tu vida. Quien la está construyendo eres tú. ¿Qué sueños tienes? Cada uno de nosotros tiene sueños, pero si nosotros no nos permitimos reconocer esos temores que están dentro de nuestra cabeza, no vamos a poder ir tras esos sueños, porque esos sueños se pueden obstaculizar, porque los miedos son como una nube que nos está envolviendo. Imagínatelo así: tú quieres avanzar, pero los miedos, o los temores más bien, los temores son como una nube que no te deja ver. Entonces, para poder avanzar necesitas mirarlos desde afuera, y ese mirarlos desde afuera es lo que yo te decía: permítete escribirlos, permítete reconocer cuáles son esos miedos, para que puedas empezar a avanzar, para que puedas empezar a construir la vida que sí quieres. Y bueno, pues hasta aquí voy a dejar este video. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, te invito a que te suscribas, a que nos dejes un comentario, a que igual lo compartas con alguna amiga, con algún amigo, con algún hermano. Te invito a que sigas formándote, porque yo creo que una de las mejores cosas que podemos hacer es invertir en nosotros mismos, formándonos a nosotros mismos, empezar a reconocer, porque yo no quiero que te vayas de esta vida sin decir: no la disfruté, no hice las cosas que yo quería. Yo sé que es importante el trabajo, yo sé que es importante la realización laboral, pero créeme que hay muchas personas que tienen grandes éxitos, que están en la cúspide, y aún así no logran ser esas personas de adentro que florezcan.
¿no? Apenas veía un documental de la vida de, se me fue este actor, eh, ¿cómo se llama? Este actor que sale en la película de Papá por Siempre, no recuerdo cómo se llama, que ya hace no muchos años murió, Robbie Williams. Entonces, veía la vida de Robbie Williams y tú te fijas que hay muchos actores, hay muchos artistas, hay muchas personas que están haciendo son muy visibles, ¿no? Pero te das cuenta que no vivieron una vida del todo plena porque no buscaron hacia adentro, porque no se permitieron reconocerse a sí mismos, reconocer sus miedos, sus limitaciones, y eso desencadena que ellos caigan en cosas, pues como alcohol, ¿no? Muchos excesos, cuando tienen vidas desordenadas. ¿Por qué? Porque no se permitieron encontrarse a sí mismos, porque no se permitieron encontrar su esencia. Por eso quiero invitarte, como todos los videos, a que busques dentro de ti, porque dentro de ti se encuentran las respuestas. Dentro de ti, cuando logras reconectarte con esa esencia que tú tienes, es cuando la magia empieza a suceder. Entonces, bueno, pues hasta aquí lo voy a dejar. Suscríbete al canal si no te has suscrito, compártelo. Gracias nuevamente a Sofi y a todas las personas que se han estado conectando. Yo sé que a veces es difícil por el trabajo, pero sé que lo están viendo en repetición. Muchas gracias de verdad por todo el apoyo que me han dado. Gracias también a mis alumnos que siguen aprendiendo, que no se detienen a pesar de lo difícil que a veces es la vida. Y bueno, pues nos vemos el día de mañana, igual a las 5 de la tarde. Mañana vamos a hablar sobre el propósito. Ya encontraste tu propósito de vida, ya sabes para lo que estás destinado. ¿Qué está pasando contigo? ¿Has encontrado ya el sentido y la misión de tu vida o qué onda contigo? Pues mañana vamos a hablar de eso. Y bueno, pues hasta aquí. Acuérdense que el milagro más grande son ustedes, que están del otro lado haciendo del ordinario algo extraordinario. Nos vemos el día de mañana. Bonito día, bonita tarde, bonita noche, desde donde me estés escuchando. Nos vemos el día de mañana. Muchas bendiciones.